Hola a todos, soy Blas Ruiz Grau y esto es Asesinos en Serio. Vamos a entrar ya en materia porque tengo un material muy calentito y que creo que os va a gustar bastante. Antes que nada voy a comenzar, pues como hice en el anterior programa, haciendo una recomendación, en este caso vuelve a ser literaria. En el fondo siento que estoy haciendo una cagada porque voy a recomendar un libro de Lorenzo Silva que menuda recomendación necesitará porque ya se vende solo, porque todos sabemos que Lorenzo Silva es, si no el más grande, uno de los más grandes escritores españoles de novela negra. Para mí, desde luego, uno de mis favoritos porque me he leído todo de Bevilacqua y Chamorro. Y este último libro que voy a recomendar, que se llama Las fuerzas contrarias, es el último que he leído de él. De hecho, es el último que, si no meto la pata, el último que ha publicado. Es de la propia serie de Bevilacqua y Chamorro y está ambientado en la pandemia que vivimos en el año 2020. O sea que es un caso que, además de combinar su magistral uso de la palabra a la hora de relatar un caso policial y tan real y tan bien documentado y tan todo como lo hace Lorenzo Silva, tiene ese componente especial en el cual vemos cómo además una investigación policial se puede dificultar, pues por lo que vivimos todos y por lo que pasamos en el año 2020, cuando apenas se podía salir a la calle y cómo aún así se puede cometer un delito, y el ver cómo, el cuándo, el por qué. Me parece súper interesante, me parece muy bien traído, muy bien explicado el caso y muy bien... creo que una parte de mí se metió en la angustia que tienen los propios investigadores ante la incertidumbre de lo que estaba pasando en el país, que no sabíamos nadie, en el país y a nivel mundial con la pandemia. Y todo eso se refleja en este libro que Lorenzo Silva lo relata de una manera pues absolutamente magistral, como ya he dicho. Así que nada, os voy a recomendar este libro de Lorenzo Silva, Las fuerzas contrarias, que creo que os va a encantar. Y ahora vamos a pasar al caso que voy a contar hoy, que es el de Margarita Sánchez Gutiérrez, o como se le conoció como la viuda negra del Hospitalet. ¿Vale? Imaginemos que empiezo mi relato así, ¿vale? Imaginemos que yo me refiero a Margarita Sánchez como una mujer bajita, poco graciada, analfabeta, estrábica y deslenguada. La verdad que llama la atención que yo empezara a referirme así sobre ella, pero más llama la atención que en un periódico en español, en este caso el ABC, en el año 1996, María Jesús Cañizares empezara su relato de esta manera. Desde luego que, sin entrar a juzgar si me parece bien o me parece mal el cómo se empieza a relatar una noticia sobre la detención de una asesina en serie, de una persona que ha hecho muchísimo mal, que empiece de esa manera, no sé. A mí personalmente, desde luego que me llama muchísimo la atención. Entonces, bueno, voy a relataros primero qué hizo y después qué es una viuda negra y después vengo a contaros el caso, ¿vale? ¿Qué hizo la buena de Margarita? Pues Margarita mató a 4 personas y lo intentó con otras 3, o sea que entra en la categoría de asesinos en serie, pero en este caso se le cataloga como viuda negra, y me gustaría decirte que es una viuda negra por si acaso no lo sabes, ¿vale? Generalmente se emplea en mujeres, ¿vale? Y se les compara con estas arañas, ya que el insecto en sí devora a sus parejas sexuales después del apareamiento, ¿vale? No es tan heavy como que a la que se le conoce como viuda negra se coma a su pareja, no es tan heavy, pero aún así este símil se emplea porque este tipo de asesina, comúnmente movida por motivos económicos, pues mata a su pareja o a sus personas allegadas con el fin de obtener un rédito económico, ¿vale? Se hace esa comparación por eso. Entonces se les llama viuda negra porque además habitualmente o muy habitualmente actúan con veneno, a través de veneno, matan con veneno, ¿vale? Entonces, entrando ya en el relato puro y duro de Margarita, nos vamos a centrar... Aquí sí que tengo aviso ya, y puede ser que se oigan páginas pasar, porque yo siempre soy sincero al máximo. Y sí que es cierto que aquí me he tenido que hacer una chuleta bastante grande porque no quiero fallar en la cronología de los actos, porque además este es un caso que yo conocí en el año... Me parece que fue 2016, aunque todo esto ocurrió en la década de los 90. Lo conocí en el 2016 porque me estaba documentando para mi libro Que nadie toque nada
en el cual hablo de mitos y realidades del procedimiento policial y forense. Y me pareció interesante también contar los casos de algunos asesinos en serie españoles, de algunos psicópatas españoles, y se me cruzó el caso de Margarita, porque, bueno, por una cosa que contaré al final, ¿vale? Pero lo que quiero decir con esto es que conozco el caso desde hace muchísimos años, bueno, muchos, son 9 años, me parece, y tengo datos que se me entrecruzan, ¿vale? Entonces sí que voy a utilizar una historieta un poquito más grande para no perderme con la cronología, ¿vale? Margarita nace en Málaga el 26 de diciembre del año 1953. Aquí, sobre su infancia y juventud, debo decir dos cosas. La mayoría coincide en que fue absolutamente normal, ¿vale? Que no había nada que destacar. Aunque en el juicio, como contaré luego al final, se habló de que sí que tuvo malos tratos, de que vivió una infancia muy difícil. No sé si es cierto o no es cierto, esto no lo puedo asegurar, pero se usó, pues evidentemente, para intentar rebajar la pena que tuvo al final, ¿no? Aún así, se cree, los investigadores piensan que la realidad era otra, que tuvo una infancia y una juventud, pues eso, absolutamente normal. Y esto viene una vez más a romper ese mito de que al tener una infancia mala uno se ve abocado a ser un psicópata o a devolver esa parte de lo que tú has vivido a través de tus actos, ¿no? No lo sé, ahora mismo es difícil de saber porque no sé exactamente si fue así o no fue así, pero en el caso de que tuviese una infancia normal como cualquier niño, pues al final también viene a levantar otra vez la teoría sobre si el asesino nace, o sea, el psicópata nace, se hace, si todo tiene que ver, si... Bueno, no voy a alimentarla otra vez porque ya hablé de ella en el primer capítulo, si no me equivoco. Y si no, pues me lo decís en los comentarios y la vuelvo a contar, mi teoría, ¿vale? Pero no voy a entrar en eso. Siguiendo con el relato de su vida, se casó con Luis Navarro y con él tuvo 2 hijos, a Sonia y a Javi. En el año 91... ellos ya, como he dicho, vivían en Málaga y se trasladaron a Barcelona para ocuparse y cuidar al padre de Luis, ¿vale? Que lo acaban de operar del cuello y el hombre pues necesitaba unos cuidados y su mujer, la mujer del padre, o sea, la madre de Luis, ya era mayor y pues bueno, nos trasladamos para ayudarle. Como Margarita había estado también un tiempo ocupándose de personas mayores, pues lo vieron algo positivo en ese momento. Aparte, Luis consiguió un trabajo en el metro, ahí en Barcelona, por lo tanto ya iban a tiro hecho, ¿vale? Eso es lo que... la versión oficial que dieron ellos a la hora de mudarse, pero la realidad era otra, ya que los habían desahuciado de su casa anterior en Málaga, al no tener muchísimas deudas, ¿vale? Entonces, esto también es importante para lo que vendrá después. En Barcelona, fíjate cómo es la gente, no tarda mucho en empezar a conocérsele como la bizca, porque al parecer pues Margarita pues no era una mujer muy agraciada físicamente. También entre Margarita y su suegra, pues también volviendo al antiguo mito de las nueras y las suegras, se llevaban a matar. La razón parece ser que la madre de Luis le pedía la mitad del sueldo que ganaba por vivir allí con ellos. Sea verdad o sea mentira, pues parece ser que eso era así. Y lo que sí que era un hecho y era cierto, era que se llevaban a matar. Llega el año 1992 y el padre de Luis, pues con 74 años, fallece, ¿vale? Al poco de esto, además, la suegra comienza con una serie de ingresos en el hospital con fuertes dolores de barriga, con taquicardias y con insuficiencia respiratoria. Fijaos que esto sucede hasta en 5 ocasiones, ¿vale? Ella, pues, no paraba de mantener que su suegra la había que su nuera la había envenenado, pero los médicos, pues, le hacen pruebas y no encuentran nada, no encuentran ninguna sustancia en su sangre, no hay nada. Entonces, no le hacen caso con eso. También es cierto que casualmente, ya veréis cómo voy a utilizar muchas veces la palabra casualmente y el término casualidad, pero casualmente estos ingresos pues coinciden tras discusiones pues con la nuera. Al parecer discuten y la discusión acaba con la mujer ingresada en el hospital con fuertes dolores de barriga, con
taquicardias e insuficiencia respiratoria. A ver, yo te voy dejando que tú mismo te vayas construyendo tu relato en la cabeza, ¿vale? Ella sigue totalmente libre de sospechas porque nadie hace caso a la suegra, pero al poco, cerca, ¿vale? En el mismo barrio donde vivían, aparece una anciana inconsciente en su piso, que se llamaba Rosalía. Los vecinos de ella decían que tenía Diógenes y que la mujer pues tenía la casa pues hecha un Cristo, la verdad. Pero como contraste, a pesar de vivir en esa inmundicia que vivía la mujer, toda llena de trastos y toda llena de todo eso, tenía una cuenta corriente la mar de apetecible, parece ser, que con muchísimo dinero y ahí la tenía. En principio, nadie sospecha nada de lo que le ha podido pasar cuando la encuentran inconsciente y la ingresan en el hospital. Está en coma más de un mes y la pobre pues acaba muriendo. En ese periodo, de esa cuenta tan apetecible y tan jugosa, pues desaparece 1.000.000 de pesetas, ¿vale? Que a día de hoy parece ser que no es una cantidad... Bueno, para mí sí lo es, una cantidad muy grande, pero en la época 1.000.000 de pesetas era muchísimo dinero, ¿vale? No voy a disimular, voy a pasar la página de la libreta. Bueno, tras este hecho, el marido... Porque ya digo que son muchos datos cronológicos que tengo que contar en el orden correcto. Tras esto, tras que suceda esto, el marido de Margarita, Luis, un día el hombre va caminando por la calle y cae. Lo ingresan y al estar 2 meses en el hospital, pues también muere. Ya digo, sigue construyéndote el relato porque tiene gracia. También digo que tampoco hace falta ser Ulises para ver que algo está pasando. Pero en aquellos días, pues nadie lo relaciona, ¿vale? Es decir, además con el marido dicen que la causa es una parada cardiorrespiratoria, achacan pues a un infarto o a cualquier cosa así, pero no ponen sospechas sobre ella, ¿vale? A pesar de que, bueno, pues la suegra sigue insistiendo de que algo está pasando, de que ella la ha envenenado, que ahora su hijo ha muerto, de que su marido también murió. Bueno, pues es normal también que la mujer tuviese esas sospechas, porque algo, desde luego, estaba pasando. De hecho, hasta Margarita, fijaos cómo era, que ahí ella se metió, bueno, hasta las trancas en su papel de esposa afligida, ¿vale? Y demandó a la policía municipal por negligencia, por tardanza a la hora de llamar a la ambulancia. Incluso ella pidió una indemnización, la cual pues el juez pues desestimó, ¿vale? Porque no consideró que hubiese ningún tipo de negligencia. Pero fijaos en cómo cuando ella veía la oportunidad, enseguida le salían los colmillos e iba rapidísimamente a pedir, a sacar tajada de donde fuera, ¿vale? Yo no digo que si en una situación real en la que tu marido muere, en la que incluso puede haber habido una negligencia, pues quieras denunciarlo y pues reclamar una indemnización por los daños que has pasado. Bueno, yo no niego eso, pero claro, cuando parece ser que lo has hecho tú, pues fijaos cómo era Margarita, ¿vale? O cómo es, vamos a dejarlo en cómo es. Bueno, tras la muerte de Luis, la suegra aprovecha de que ya no está su hijo y echa a Margarita y sus hijos de casa. Para ello, alega que una sobrina suya va a venir y se va a hacer cargo de ella, de sus cuidados. Entonces dice, somos muchos aquí y te tienes que ir. Pero vuelve la palabra casualidad, que es una casualidad tremenda, que cuando Margarita se va, la suegra deja de tener problemas de salud. Ya no ingresa más en el hospital con esas causas que tenía antes. Bueno, pues casualidad. Margarita y sus hijos no tenía a dónde ir, así que pide ayuda a su hermana Josefa, que vivía justo enfrente de donde a ellos los desahuciaron en el año 91. Más casualidad, en el año 93, en mayo, fallece un hombre que se llamaba Manuel, que residía en el ático enfrente de su hermana, es decir, en el edificio donde vivía Margarita y su marido y sus hijos antes de ser desahuciados. Este hombre pues fue hallado en estado comatoso y aunque se trasladó al hospital para intentar salvarle la vida, falleció.
Aquí vuelvo a poner en valor que unos vecinos declararon verla a ella de vez en cuando con Manuel, porque además la vecindad entera ya sospechaba que esta mujer no era trigo limpio, también por una serie de cosas que también contaré después. Pero la policía, pues, no considera que tenga que tenerla en cuenta para ningún tipo de investigación. Aquí volvemos a lo mismo, otra vez, y vuelta la burra al trigo, de la situación que se da de que a muchos asesinos en serie se les denuncia, se les pone en el foco a través de vecinos, de gente que dice cuidado con este. Ya lo vimos en el caso de Alexander Pichushkin. Si sacar algún día el caso de Jeffrey Dahmer, ese es espantoso porque veremos cómo no le hicieron caso a un pobre que tiene una trepanación en la cabeza. A Edmund Kemper lo pararon con bolsas de basura con un cadáver detrás. Bueno, disparates. Pero la policía en ese caso pues no actuó bien, para qué vamos a decir otra cosa. Y no considero que el foco se tuviese que poner encima de Margarita a pesar de los pesares. Llega julio del año 93 y vamos a volver otra vez a decir la palabra favorita de hoy, que es casualmente José, el marido de Josefa, ingresa en el hospital. Los médicos, también sin saber muy bien otra cosa, pues lo achacan a una simple intoxicación. Claro, yo sé que según te vaya contando el caso, cada vez vas a decir, no puede ser, pero fue así. Porque al mes siguiente, perdón. En el mismo mes, esto sucede en julio, e ingresa otra vez. Es decir, tienen 2 ingresos de José por lo mismo, ¿vale? Pero al mes siguiente vuelve a ingresar, en agosto. Y a consecuencia de esto, muere. Evidentemente, ya creo que no se necesitan más cosas para decir, oye, ¿qué pasa alrededor de esta mujer? Pero nadie sospecha. Así que, pues seguimos para bingo. En julio, también de ese mismo año, un portugués ingresa durante 40 días, que también tiene una cuenta, pues que no estaba demasiado mal, y que además comienza a menguar durante esos 40 días que está en el hospital. La verdad que esto se supo después, ¿vale? Esto no es para poner una sospecha inmediata sobre Margarita, porque esto se supo después. Pero sí que quizá la hermana de Margarita podría haberse fijado en que la cuenta de su marido también estaba menguando. Muchas casualidades también, otra vez. Así que, bueno, también se supo que al luso, al portugués, Margarita lo invitó a comer una paella y tinto. O sea, ella lo alimentó y al parecer, pues el hombre tuvo una pequeña intoxicación que acabó, pues eso, en el hospital. En septiembre llega otra víctima más. Es una mujer a la que su hija encuentra inconsciente en el sofá y llama a emergencias. Esta mujer estuvo 23 días en coma, aunque por suerte se recuperó. Pero Margarita, ni corta ni perezosa, también le expolia la cuenta. Pero además no solamente es eso, sino que, bueno, pues también se apropia de algunas joyas y de algunas cositas que tiene la mujer en su casa. Aquí, por suerte, la hija sí que se dio cuenta y puso una denuncia. Pero de que alguien le estaba robando, no sabían quién. Entonces, ¿qué hace la policía? Pues por el tipo de actuación pone el foco en los vecinos. Y aquí, pues ya se dan cuenta de que algo más grave está pasando, porque además se encuentran con que hay demasiadas intoxicaciones de vecinos. Porque dicen, bueno, ¿qué pasa? Porque hay tantas intoxicaciones, que posiblemente lo mismo que le haya pasado a esta mujer, a la que además han robado. ¿Qué está pasando aquí? Venga, ya era hora, ya vamos por ahí. Entonces comienzan a preguntar a los vecinos, a investigar, y ahí sí que ya las pistas llevan hacia Margarita debido a varios testimonios vecinales, pero al fin y al cabo solamente son sospechas. Ya puesto un poco el foco sobre ella, se encuentran además denuncias de gente que dice ser timada por ella. Por eso decía que al final la gente, lo hemos dicho anteriormente, ya había puesto, había levantado la ceja con su presencia allí, porque al parecer había estafado a varias personas. El método que utilizaba
Esto es puramente de memoria, si no recuerdo mal, era que decía que trabajaba en una fábrica de electrodomésticos y que como que estaban como liquidando, como sacándose de encima estocaje y que se los iban a vender a muy, muy bajo precio. Entonces se decían, bueno, si un microondas cuesta 26.000 pesetas, te lo voy a dejar en 10.000. Bueno, era increíble, ¿no? Wow, en 10.000 pesetas, pero bueno, el de microondas nunca llegaba y ella se quedaba con las 10.000 pesetas. Además de eso, con la documentación del marido fallecido, de Luis, iba a bancos y sacaba créditos de los cuales, pues evidentemente no devolvía ni una sola letra. Entonces la mujer, pues se estaba haciendo de oro por una cosa o por otras. Vamos a volver, supongo que recordarás, porque te la acabo de contar, que la suegra de Margarita, cuando echó a ella y a sus hijos de casa, a sus nietos, argumentó que venía una sobrina a cuidarla bien. Pues volviendo a esa sobrina, revisando las libretas de su tía, encontró con que habían extraños movimientos, ¿vale? Y además, en la casa encontró una libreta que además pertenecía, si no recuerdo mal, a Rosalía, a la primera víctima. Denuncia esto porque tiene la sospecha, evidentemente la suegra dice, esto ha sido la tía esta, ha sido Margarita, y esto hace que la denuncia todavía, o sea, perdón, que el foco, que el cerco se estreche todavía más sobre Margarita. Esto consigue que además el juez autorice un seguimiento exhaustivo para poder saber qué hace esta mujer en su día a día y poder echarse el guante, porque al final todo esto son conjeturas y sin una prueba sólida para poder detenerla. La mayor duda que tenían era de cómo Margarita sabía qué compuesto usar para intoxicar y en estos casos matar a sus víctimas, si era analfabeta, ¿vale? Ella no sabía leer, no sabía escribir, entonces lo veían como algo impensable que Margarita pudiera fabricar esto ella misma, un compuesto químico. Así que sus pesquisas se van a que lo tiene que conseguir, pues lo más lógico, en una farmacia, ¿vale? Porque es algo que no se detecta en un primer momento, saben que no es una droga, entonces piensan que podría ser un medicamento, ¿vale? Porque para encontrar un medicamento tienes que buscarlo específicamente, no te hace un análisis de sangre y te dice, pues te has tomado clictomitrol, que me lo acabo de inventar, ¿vale? No, es una cosa que tienes que buscar y dices, voy a buscar si tiene clictomitrol en la sangre, entonces se encuentra, ¿vale? Pero en un análisis general ese tipo de medicamentos no salen, sobre todo cuando son muy específicos. Entonces empiezan a seguirla, como he dicho, y descubren que sí que iba asiduamente a una farmacia a la cual pues van a preguntar e investigar qué medicamentos está llevando, y así de esa manera descubren cuál era. No trascendió, no he querido investigar después qué medicamento era, tampoco lo creo tan necesario saberlo, pero sí que es cierto que no trascendió en su momento porque se pensó que si se decía ayudaría a criminales a hacer pues fechorías como las que hizo Margarita. Pero sí que se dijo que era un medicamento que era era contradictorio para personas que tenían problemas cardiovasculares, ¿vale? Entonces, también es verdad que también es cierto que era casualidad que los que murieron al parecer sí tenían esos problemas y a los que no los intoxicó y fueron al hospital intoxicados. La verdad es que esto podría haber hecho ya una detención, pero bueno, necesitaban más cosas, así que la investigación se hizo pues bastante larga y bastante tediosa, hasta que en junio del año 96 se la detuvo en compañía de su hija porque la consideraron cómplice, ¿vale? La condena en sí, cuando llegó el juicio, la condena fue pequeña considerada a lo que hizo, porque, como he dicho, no se pudo demostrar en ningún momento el empleo de esa sustancia, de ese medicamento que compraba en los envenenamientos. Se veía que tenía esas propiedades que coincidían con la muerte de esas personas, pero claro, ya no se iba a encontrar en la sangre esa sustancia después, pasado el tiempo, aunque hubiesen repetido autopsia y análisis,
y pues no la encontraron y no pudieron relacionarla. Así que solamente se le condenó a 34 años por 3 delitos de lesiones, 3 de robo con violencia y 1 de falsedad documental, ¿vale? En realidad no se le llegó a condenar por los asesinatos que cometió. Como curiosidad, creo que te encantará saber que salió en el año 2016, salió libre. No voy a decir ni siquiera dónde está viviendo, no es imprescindible ahora. Después de cumplir 25 años de cárcel, ¿vale? Pues en ese sentido cumplió la pena que le impusieron y ya está. Ahí no se puede decir nada en ese sentido porque es lo que le impusieron. Quizá hubiese... Esto ya es juicio personal, evidentemente, pero quizá hubiese estado mejor que lo hubiesen condenado por los delitos que verdaderamente cometió. Pues sí, desde luego. Pero al no hacerlo, pues ya salió libre. Y lo que sí que me llamó la atención y sí que vi en su momento cuando investigué este caso es que muchos medios, evidentemente, intentaron sacarle alguna palabra sobre estos crímenes, sobre lo que sucedió en los años 90 cuando hizo todas estas cosas, pero ella evidentemente se niega rotundamente a hablar de nada y no quiere saber nada de nadie. Pero bueno, como curiosidad decirte, pues eso, que salió libre en el año 2016 y yo antes de grabar este podcast he buscado por si había alguna noticia más, porque ya digo, este caso yo lo vi en ese año, lo escribí en el año 2017, pero no había vuelto a investigar sobre Margarita y no sabía realmente qué había sido de ella. Pero ya digo, la situación está exactamente igual en cuanto a información sobre ella que teníamos en el año 2016, porque ella sí lo ha querido y porque pues ya está, no hay más que añadir sobre el caso. Pero bueno, como puedes ver, es un caso enrevesado, con muchísimas curiosidades y muchísimas casualidades, y que señalaban inequívocamente a Margarita, aunque pues por circunstancias, y como también veremos, me vienen ahora varios casos a la cabeza, de los cuales tampoco son muy conocidos e incluso podríamos hablar en este podcast, se me ocurre a mí, de casos en los cuales, a pesar de saber que ciertas personas hicieron ciertas cosas, no se pudo demostrar porque las sustancias no se pudieron hallar en sangre por ciertas cosas del momento, aunque pues se supiera que había pasado y que había sido a través de ciertas personas. Pero bueno, esto pasa, esto sucede así. Al final la justicia es la que es, se necesitan pruebas que no tengan género de duda, y para condenar en firme pues es necesario eso, nos guste o no nos guste, ¿vale? Eso ya es un juicio personal, pero nos guste o no nos guste, esto es así. Así que bueno, quiero que sepáis que estoy encantado de estar con vosotros. Yo creo que a mí se me nota cada vez más a gusto hablando aquí. La verdad que estoy muy bien, me está gustando mucho esto que estoy haciendo aquí con el podcast y me estoy divirtiendo una barbaridad. Yo, había una cosa que quería contar al principio, pero luego pues al final no la he contado y la voy a contar ahora. Soy una persona tremendamente inconstante. O sea, aquí hay un dicho que no sé cómo es, no tengo ni idea, que mi mujer me lo ha dicho muchísimas veces, que mi suegra también lo dice, que es algo así como arrancada de caballo, parada de burro, arrancar, no sé, o al revés, no sé cómo es, pero yo soy de eso, ¿no? Yo soy una persona que cuando se entusiasma con un proyecto, pega una arrancada brutal. Os lo expliqué en el primer podcast, de que me compro esto, hago esto, y luego a lo mejor no tengo constancia en el mismo proyecto porque me pongo con otra cosa y me voy a otra cosa. Y me estoy notando con el podcast que tengo muchísima ilusión con esto. Me encanta hacerlo, me encanta el feedback que me estáis dando, y la verdad que cuando uno disfruta se nota en todo. Que ya deja de hacerlo de manera automática, sino como que disfruta, se involucra, se empeña, y la verdad que estoy encantado, ¿vale? Así que volveré la próxima semana. No sé cuántos episodios tendrá esta primera temporada, pero bueno, le voy a dar más continuidad para no dejaros en la estacada con la información sobre crimen y sobre criminales. No sé si grabaré un crimen, si grabaré otro asesino en serie o cualquier otra cosa, pero sea como sea, aquí te veo la próxima semana. Bueno, tú me escuchas y quiero que esta semana pues lo disfrutes muchísimo. Te mando un abrazo, soy Blas Ruiz Grau y esto es Asesinos en Serio.